Buenos días, mi nombre es Patricia Kelly, Chair del Events and Image Committee de la American Society. The American Society of Mexico fue fundada en 1942 con el propósito de representar a la comunidad americana en México. Hoy, la comunidad americana son 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones no lucrativas apoyando a la comunidad mexicoamericana. Hoy tenemos el privilegio de tener como presidente honorario al actual embajador de Estados Unidos en México, el excelentísimo Christopher Landau. También queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestros aliados 3M, EY, Dow, Constellation Brands y La Moderna. Con eso dicho, el día de hoy nos acompaña Lizzie Peña, miembro del Events Committee y el Organization Steering Group de la American Society, quien será la encargada de moderar y dirigir esta conferencia que todos los viernes atendemos, tocando temas de salud muy relacionados y relevantes en tiempos del COVID-19. Y tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor David Sidlo, que nos hablará sobre la salud mental, la angustia y el amor durante la pandemia. Bienvenida, Lizzie, y bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patty. Muchísimas gracias a la American Society. Y en este momento volvemos a tener con nosotros el honor de presentar al doctor David Sidlo, quien estará con nosotros hablando acerca de la angustia y el amor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Lizzie. Les voy a presentar un poco acerca de la experiencia del doctor Sidlo. Él es licenciado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, médico cirujano de la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una especialidad en psiquiatría de adultos por la Universidad de Londres, de psicoanálisis por el Instituto Británico de Psicoanálisis, también con sede en Londres, Inglaterra. De subespecialidad cuenta con terapia individual y familiar por la Universidad de Londres, psiquiatría infantil por la Universidad de Yale. El destacado psiquiatra David Sidlo es experto en trastornos alimenticios, psicosomática, depresión, adolescencia, parejas y adicciones y tiene más de 35 años de experiencia. Se formó como médico cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana. Su trayectoria incluye proyectos y programas de desarrollo y atención tan importantes como el proyecto Saber para la prevención de riesgo adolescente, así como la clínica Corporalmente, creada en 1989 para trastornos alimenticios. La organización de servicios para los niños de la ciudad de Nueva York después de los ataques a las Torres Gemelas y el trabajo con niños de la calle y otras poblaciones vulnerables en México, además de otras de otros países más. Gracias a esto, el doctor Sidlo es reconocido como uno de los mejores doctores especialistas en psiquiatría en Ciudad de México y hoy es el jefe de psiquiatría del Hospital ABC. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Lizzie. Muchas gracias. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Voy a subir la presentación. Muy bien. Les vuelvo a decir, es un gusto y un honor para mí verdaderamente volver a estar en una de las pláticas de la American Society. Y vamos a platicar hoy sobre un tema que me parece a mí sumamente importante, que tiene que ver con lo que está pasando en términos generales en la salud mental de las personas que estamos viviendo esta pandemia, o sea, más o menos 8 billones de seres humanos sobre la Tierra. Y la manera en que esto está afectando distintas avenidas de lo que es la salud mental. Para ello, voy a empezar por tratar de definir de una manera muy somera, de una manera muy práctica, qué es lo que podemos entender como salud mental. Yo diría que la salud mental la podemos ver primeramente desde un panorama en el cual lo que se está buscando es una homeostasis, un balance entre distintas fuerzas que se dan. Por ejemplo, entre el mundo interno y el mundo externo.
El mundo externo que vivimos los seres humanos tiene una serie de demandas. En este caso, en este momento, es la pandemia, con todo lo que esto implica, la cuarentena, los temores, el tener que adaptarse y acoplarse a una serie de situaciones, pero también hay las demandas del mundo interno al mismo tiempo, porque seguimos teniendo el mismo tipo de necesidades, el mismo tipo de requerimientos que vienen de una demanda interna, que vienen de una demanda que tenemos que satisfacer constantemente para sentirnos tranquilos, satisfechos y bien orientados. Otra manera de entender esta homeostasis es entre nuestros deseos y nuestra moral. Estas son dos entidades del mundo interno, del mundo inconsciente, básicamente, y a veces se hace consciente, pero son dos entidades que están un poquito opuestas entre sí. Los deseos y la moral. Otra forma de entenderlo es entre el querer ser y el deber ser. ¿Cuáles son las cosas que yo debo de poder hacer? Porque son una responsabilidad mía ante la sociedad, ante la gente que me rodea, ante las instituciones con las que trabajo, y por el otro lado lo que yo quisiera hacer, ¿sí? Esto es a lo que se refiere la lucha, la homeostasis entre el deber ser y el querer ser. Y otra manera de entender la salud mental es usando otra palabra parecida a homeostasis, que es buscando el equilibrio. Vamos a buscar este equilibrio entre distintas facetas de lo que es el ser humano. Por ejemplo, entre la mente y el cuerpo. Ya desde tiempos de los griegos había esta discusión acerca del monismo y el dualismo. Mente y cuerpo son una o son dos entidades que se interrelacionan o son dos entidades independientes la una de la otra. No podemos hablar de salud mental sin entender que la mente y el cuerpo están funcionando al unísono y que uno afecta al otro consistente y constantemente. Otra manera de buscar equilibrios entre el cerebro y la psique. ¿Y por qué hago específicamente? ¿Por qué es diferente cuerpo y mente que cerebro y psique? Porque el cerebro es ese lugar en donde radica todas las funciones mentales del ser humano, ¿sí? Toda nuestra psique, toda esa parte nuestra que se ve obligada a responder emocional, afectivamente, en términos de pensamiento, a aquello con lo que nos estamos enfrentando. Radica en el cerebro, pero tiene unas funciones mentales. ¿Por qué decimos esto? Porque ese equilibrio solamente se encuentra cuando entendemos los seres humanos que somos entes bio, psico, socioculturales. Esto quiere decir que tenemos una biología que incluye una genética determinada, un funcionamiento físico que está determinado parcialmente por la genética y parcialmente por otros factores como la alimentación, el sueño, ciertos ciclos. Tenemos una parte psicológica que igualmente está determinada por muchísimos factores, algunos de tipo biológico y otros de tipo emocional o mental. Somos entes sociales, pertenecemos a una sociedad y debemos de responder a esta sociedad con una infinidad de requerimientos que vienen de afuera. Y últimamente se ha incluido la parte cultural, porque entendemos que en cada cultura hay maneras distintas de entender lo que está ocurriendo y maneras distintas de responder a lo que está ocurriendo. Entonces, lo que en un lugar determinado, en una cultura determinada, pudiera ser visto como un fenómeno de salud mental, quizá en otra se vería como una muestra de debilidad, de no salud mental. Por eso es que incluimos estos 4 elementos. Otra de las cosas que a mí me gusta hablar es la capacidad de adaptación. Hoy en día se puede medir la salud mental de un individuo, de una pareja, de una familia, de una ciudad, de una entidad, de un país, en términos de la capacidad que tienen de adaptarse a las nuevas situaciones. Y aquí les pongo algunos ejemplos nada más. Por ejemplo, la capacidad que desarrollamos desde muy temprano en la infancia, la capacidad de tolerar la frustración. En sociedades en donde no se enseña a tolerar la frustración o en familias en donde esto no es una cosa que se impulsa, que se enseña, que se practica, la capacidad de adaptarse es mucho más complicada y entonces encontramos que hay mayor patología emocional. Otro ejemplo posible es la capacidad empática. Esta capacidad que es la que nos permite ponernos en el lugar de alguien más para tratar de entender lo que está pasando y para tratar de ayudarle a resolver ciertas cosas. Hoy en día, y lo hemos visto en otras situaciones, como cuando fue el sismo en la Ciudad de México, cuando fueron los ataques en las Torres Gemelas en Nueva York, cuando ha habido terremotos en otros lugares o epidemias que no han sido pandemias en otros lugares, es esta capacidad empática la que permite que los seres humanos de alguna manera se unan para tratar de resolver una serie de cosas. Lo hemos visto en esta pandemia, la cantidad
de información que ha fluido de un centro hospitalario a otro, de un país a otro, de un centro universitario a otro, ha sido verdaderamente vertiginosa y a mí me parece que es una muestra increíble de la capacidad adaptativa que tenemos los seres humanos. Y además ha sido sumamente instrumental en poder sacar adelante esta pandemia que ha sido tan complicada y tan destructiva de alguna manera, ¿sí? El funcionamiento premórbido es otro ejemplo que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo funcionaba yo antes de la pandemia? ¿Cómo funcionaba yo cuando las cosas aparentemente estaban fluyendo de manera normal? ¿Tenía yo algún tipo de patología emocional? ¿Tenía yo algún tipo de preocupación? ¿Podía yo manejarlo de manera adecuada? ¿Mis herramientas internas me estaban siendo suficientes para poder lidiar con las cosas que se me iban presentando o no? Y ese funcionamiento premórbido es parte de lo que de alguna manera nos permite ver cómo estamos respondiendo o cómo vamos a responder a una situación como la pandemia, con toda esta extensión y todo lo que ha implicado, que ahora lo vamos a ver, con todo lo que ha implicado, porque desde donde cada uno de nosotros partió a entrar a esta pandemia, fue de un lugar distinto. Estaban los que tenían preocupaciones excesivas, estaban los que estaban muy tranquilos, estaban los que tenían fobias, los que tenían obsesiones, los que ya venían deprimidos. Y desde esa postura, cada uno partió hacia donde ahora se encuentra. Finalmente, la sintomatología actual y la manera en que lo estamos manejando. Entonces, todas estas son ejemplos de esta capacidad adaptativa que el ser humano tiene o no tiene y le funciona o no le funciona para poder resolver esas cosas que la vida le va poniendo, ya sea desde su mundo interno, desde su mundo externo, desde sus deseos, desde su querer ser, desde su mente, desde su cerebro o desde su empatía. Vean ustedes cómo podemos darle una función totalmente redonda a esta cuestión de la salud mental y entender el por qué es tan complicado a veces encontrar esta homeostasis o este equilibrio del que estamos hablando. Dentro de la sintomatología actual, a mí me gustaría mencionar que lo que oímos consistentemente es que el pulmón puede estar dañado, que las arterias, que la coagulación, pero yo sí quisiera hacer énfasis en que algunas personas también llegan a estar infectadas del cerebro y algunas personas por lo mismo desarrollan algunos síntomas mentales que están ligados al hecho de que el cerebro también estuvo infectado. La buena noticia es que la inmensa mayoría de esos casos tiende a resolverse con el tiempo. Sin embargo, también quiero hacer la separación y decir que no es necesario estar infectado por el virus del COVID para tener un problema emocional o mental. ¿Por qué? Porque esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento, esta incertidumbre con la que hemos vivido ha generado muchísima patología mental también. Y con lo que nos vamos a enfrentar quizá una vez que se resuelva la pandemia viral, nos vamos a encontrar con una pandemia emocional en donde vamos a tener que poder sacar adelante a mucha gente, a muchas familias, a ciudades enteras que se están enfrentando a dificultades adaptativas en este momento. Un pequeño recordatorio que ya les había yo presentado en alguna de las presentaciones anteriores, de las ponencias anteriores, es entender un poquito qué es el coronavirus. El coronavirus, aquí lo vemos en el círculo rojo marcado, es un compuesto de ARN, ya saben que está el ARN y el DNA, que son la manera en que se transmite la información genética de un organismo. Que es una membrana lípida, glicoproteica básicamente, pero lo interesante de este virus es que tiene 3 proteínas. La proteína S o Spike, que es la que le permite al virus penetrar a la célula del pulmón, básicamente, es como una llavecita que agarra esta proteína, se une, como lo voy a explicar en un momento, a una sustancia que se llama enzima convertidora de angiotensina y eso es lo que le permite entrar al pulmón. Hay otra proteína, que es la proteína E, que es la que le permite infectar a las células. Una tercera proteína, que es la proteína N, de alguna manera camuflajea el material genético para que no lo encuentren fácilmente los anticuerpos y de esta manera pueda utilizar el sistema interno de la célula, sí, sobre todo esta parte que les decía yo, la enzima convertidora de angiotensina, no solamente para entrar a la célula del pulmón, sino para utilizar el material de la célula para reproducirse, ¿sí?
A la hora que se reproduce, finalmente se generan nuevos virones o pequeños viruses que cuando se rompe la célula son soltados al torrente sanguíneo y vuelven a infectar a otras células. ¿Por qué les doy esta explicación? Porque quiero que entendamos que todos los esfuerzos, yo tiendo a ser muy positivo en las cosas y creo que en una de las pláticas que les di sobre vacunas hace algunas semanas, insistía yo en el hecho de que sí va a acabar esto. Eventualmente va a haber una vacuna y cada vez nos acercamos más. Supimos hace unas semanas que uno de los laboratorios tuvo que detener sus investigaciones porque parecía haber ahí alguna dificultad con alguno de los pacientes. Ya reanudó sus investigaciones. Casi todos los laboratorios están basando sus investigaciones en la proteína S, que es esta que parece ser que ahí es donde se puede detener al virus mayormente. Y entonces vamos a tener vacunas, vamos a tener medicamentos y esto va a terminar eventualmente, ¿sí? De alguna manera u otra. Pero sí nos vamos a quedar con toda esta resaca que yo les hablaba. Sí vamos a terminar teniendo una serie de situaciones emocionales, familiares, individuales, de trabajo, económicas, todas las cuales tienen un impacto decisivo, definitivo en la salud mental del individuo, de la pareja, de la familia, de la sociedad en general. Vamos a entender entonces qué es una crisis. Hemos vivido todos distintas crisis en la vida, individuales a veces, familiares, en ocasiones del país en ciertos momentos, mundiales. Y esto, normalmente la crisis viene subrayada por una serie de situaciones emocionales que son las que hacen que la situación que pudiera ser potencialmente crítica se convierta en crítica. Una primera es la incredulidad. Sí, yo recuerdo al principio de la pandemia, cuando decíamos la pandemia está en China, y como todos los memes tenían que ver con que la pandemia estaba allá, no estaba acá. Había una incredulidad casi generalizada de que esto podía convertirse en un problema mundial, en un problema que nos atañera a todos, que nos atacara a todos. Finalmente así lo fue. Y eso lo que genera es una sensación de impotencia, porque la mayoría de la gente que hemos atendido nosotros en la línea de urgencias del Centro Médico ABC o en pacientes individuales, mucho de lo que habla es de esta dificultad de entender que se puede hacer algo al respecto. Es esta sensación, no puedo hacer nada en relación a lo que está pasando. Y eso no es totalmente cierto. A lo mejor no se puede hacer nada en términos de curar a alguien o curarse a uno mismo, pero sí se pueden hacer muchas cosas para prevenir, como por ejemplo seguir las medidas de higiene, como por ejemplo mantener una sana distancia. Entonces, esta impotencia es relativa y esto ayuda a disminuir el nivel de crisis. La impotencia generalmente nos lleva a una sensación de estar fuera de control. ¿Por qué? Porque si yo siento que no puedo hacer nada al respecto para protegerme a mí o para proteger a mis seres queridos o para proteger a mis amigos o a mi núcleo más cercano o inclusive a alguien más allá, entonces siento que yo ya perdí el control, que todo aquello que me parecía que era estable, seguro, funcional, ya no lo es. Y nuevamente, esta sensación de estar fuera de control es algo de lo que más ataca en el momento preciso, en el momento oportuno, a la gente que empieza a desarrollar algunos síntomas de los que vamos a hablar en un momento, que tienen que ver con su estabilidad, con esta homeostasis de la que hablábamos, porque sienten que las herramientas con las que contaban o con las que deberían de contar para poder enfrentar situaciones que son las que les han servido toda la vida, son las que les han permitido responder a situaciones críticas en el pasado. De repente, en esta crisis, esas herramientas no parecen ser útiles y esta sensación de estar fuera de control domina al pensamiento de esa persona. ¿Por qué? Porque básicamente, como les decía, las situaciones que estamos viviendo rebasan esas capacidades nuestras, esa posibilidad de utilizar nuestras herramientas internas. Todos, cuando tenemos alguna situación difícil, recurrimos a esas situaciones internas, a esas herramientas que tenemos, a esas medidas que hemos desarrollado a lo largo de la vida para poder responder a situaciones críticas. A veces tienen que ver con la empatía, a veces tienen que ver con acciones determinadas, con pensamientos de cierta índole y no de otra, ¿sí? A tener un pensamiento más positivo o más negativo,
a tener mayores acciones de ayuda ante los demás o menos acciones de ayuda. Y de repente estas ya no son suficientes. Entonces tengo por fuerza que intentar desarrollar nuevas herramientas. Y a la hora de tratar de desarrollar estas nuevas herramientas no siempre me funciona, porque no tengo la información, porque tengo la incredulidad, porque tengo la impotencia y porque me siento fuera de control. Y entonces la sensación de crisis se empieza a establecer. Empiezo a sentir que no tengo manera de poder resolver esto con lo que me estoy enfrentando y que yo no lo escogí, además, que me lo pusieron ahí y que no puedo hacer nada al respecto. Además, se paralizan mis sistemas. Eso es lo que llamamos, todos hemos oído esta famosa frase, flight or fight, ¿sí? Lucha o pelea, lucha o escapatoria, pero el flight and fight tiene una tercera, que es la parálisis. Cuando de repente ninguna de las dos nos va a resolver, ni el flight ni el fight nos va a resolver la situación que estamos viviendo, nos quedamos paralizados. Y esa parálisis lo que implica es una incapacidad para poder utilizar lo que sentimos, lo que pensamos para tomar decisiones y por lo tanto para actuar congruentemente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Desarrollar estas nuevas herramientas que sí nos permitan, con cierto nivel de funcionamiento crítico, con cierto nivel de tranquilidad, poder desarrollar estas capacidades para que mis sentimientos y mis pensamientos, de una manera adecuada, de una manera balanceada, me lleven a tomar decisiones adecuadas, no a equivocarme en mis decisiones, ¿sí? Y por lo tanto a tener acciones congruentes. Y estas acciones, les voy a poner un ejemplo, como no bajar la guardia ahorita que todo se está empezando a abrir en México y las situaciones parece ser, yo he visto a muchos jóvenes sentados en restaurantes sin máscaras, sin tapabocas. He visto a gentes saludarse de abrazo y de beso. Y yo me pregunto, ¿por qué están bajando la guardia? ¿Por qué están bajando la guardia? La pandemia no ha terminado. Efectivamente tenemos mejores métodos para tratar los síntomas, sobre todo cuando llega uno tempranamente al cuidado médico, pero no hemos terminado. Entonces, esto implicaría una incapacidad de una toma de decisiones congruente. Y esto es lo que empieza a generar una mayor crisis, porque entonces hay más contagios, entonces alguien más cercano a nosotros se contagia, o nosotros mismos, y entonces esta situación de pérdida de control se vuelve a establecer y la crisis se instala. A mí me ha gustado siempre mucho este pictograma chino, que es el pictograma para crisis, que está compuesto de dos pictogramas, uno que es dolor o peligro y otro que es oportunidad. ¿Por qué? Porque las crisis son una oportunidad increíble para hacer las cosas de manera diferente. Son una manera de transformar nuestra angustia en amor. Es una manera de convertir estas falta de herramientas que en algún momento dado no teníamos, convertirlas en una nueva manera de desarrollar herramientas. Todos hemos aprendido cosas nuevas de nosotros mismos en los pasados meses. Todos hemos aprendido cosas, algunas mejores, otras peores, pero que nos han permitido a aquellos que lo hemos querido hacer, entendernos desde una perspectiva diferente, desde un desbalance que es distinto al balance en el que creíamos que vivíamos. Y esta es la oportunidad de la que estamos hablando. Muy bien, si continuamos nosotros con esto, diríamos, yo les voy a dar 5 o 6 puntos elementales de qué es lo que sí podemos hacer. Primero para entender lo que nos está ocurriendo y después para tratar de resolverlo. No es necesariamente nada nuevo, pero sí es algo que está estructurado de una manera que todos lo podemos entender y por lo tanto yo creo llevar a cabo. Lo primero es que no debemos de perder la capacidad de vernos a nosotros mismos y de decodificarnos. Esta pandemia ha hecho que muchos estemos encerrados por mucho tiempo y aunque estemos trabajando desde casa o aunque estemos estudiando desde casa, eso no implica que no hemos estado con muchísimos espacios en los cuales podemos voltearnos a ver en el espejo interno para poder entender quiénes somos y decodificar esas partes nuestras que quizá no habíamos tenido oportunidad a lo largo de años anteriores de entender y de ver. En el momento que podemos vernos, en el momento que podemos ver cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, cómo pensamos ante algunas de ellas, cómo tomamos ciertas decisiones, en ese momento esta capacidad de autocrítica, y la autocrítica, como paréntesis, va íntimamente ligada a
al amor propio, ¿sí? A la autoestima. Entonces, es muy importante voltearse a ver y decodificarse para poder entender lo que uno está viviendo y para poder tomar acciones congruentes. Dentro de esto, creo que es muy importante poder nombrar los sentimientos. Hay un estudio que a mí me parece maravilloso de la Universidad de Harvard que hizo hace algunos años, en donde ellos demuestran que el simple hecho de nombrar los sentimientos que estamos teniendo, la capacidad de ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, empieza a ser terapéutico. Y fíjense, ustedes hagan la prueba, ¿cuántos de nosotros no estábamos acostumbrados a describir todo lo que sentíamos en 5, 6 o 7 sentimientos? Todo era, estoy de buenas, estoy de malas, estoy enojado, estoy preocupado. Pero existen más de 500 adjetivos para describir lo que sentimos. Entonces, este ejercicio de poder nombrar lo que estoy sintiendo de la manera más exacta que yo pueda, me va a permitir empezar a sentirme en control de mis propios sentimientos. Me va a permitir poder decir exacto, esto que estoy diciendo es lo que siento. Y no nada más es una palabra al azar que medio se parece a lo que me gustaría creer que estoy sintiendo. Esto les decía, tiene que ver con la Universidad de Harvard. Y lo segundo que quiero decir de nombrar los sentimientos es que cuando yo les decía que la mayoría de nosotros en algún momento, por ahorrar, no sé qué, de alguna manera describimos todo lo que sentimos en 5 o 6 palabras, va de la mano con esta negación que a veces tenemos, porque sentir ciertas cosas no es fácil, sentir ciertas cosas no es agradable a veces, pero los sentimientos no se pueden cambiar, lo que siento, lo siento. Lo que sí puedo llegar a cambiar es lo que pienso con respecto a lo que siento o lo que hago en relación a lo que siento. Pero si yo niego mis sentimientos, si yo niego mi angustia, entonces a lo mejor no me voy a dar cuenta que más que angustia, a lo mejor hay una emoción detrás de esto. Que a lo mejor esa parálisis, en lugar de ser parálisis, es una energía que está atorada porque no me atrevo a ver lo que siento. Entonces vean lo importante que es esa capacidad de verse a uno mismo, de decodificarse y de nombrarse, porque entonces pongo en mi mesa una cantidad enorme, un reservorio enorme de herramientas que voy a poder usar en situaciones como las que estoy viviendo. Un segundo punto en relación a esto de verse a uno mismo es que si yo puedo definir mis sentimientos, yo puedo entonces definir mis pensamientos y qué es lo que esos pensamientos tienen como relación con los afectos que yo sentía. O sea, como les decía yo, no podemos cambiar lo que sentimos, pero sí puedo cambiar la manera en que entiendo lo que siento. Y si yo puedo hacer eso, entonces puedo dirigir mis pensamientos a una toma de decisiones adecuada y a una acción. Un ejemplo les doy. Yo puedo estar enojado con alguien, pero yo puedo decidir qué hago con ese enojo. Yo puedo decidir si le dejo de hablar a esa persona, o si le gritoneo, o si lo golpeo, o si me siento con él y le digo, oye, estoy enojado por esto y esto y esto, y creo que lo tenemos que resolver. Es como el ejemplo que algunas gentes dan. Se necesita la misma energía nuclear para darle luz a todo Nueva York o para destruir todo Nueva York. Es la manera en que usemos esa energía. Entonces nuestros sentimientos son algo parecido. La manera en que yo use mis pensamientos para darle sentido a lo que estoy sintiendo me va a permitir estar más en control, no solamente de lo que pienso y de lo que hago, me va a permitir estar en control de lo que siento también. Como les decía, esto rige nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estos pensamientos están ligados a la toma de decisiones. Y si yo estoy en control de mis pensamientos y por lo tanto de mis sentimientos, entonces probablemente mi toma de decisiones no va a ser errática. No me voy a equivocar en términos de lo que debo de hacer o lo que no debo de hacer. A lo mejor no voy a saber exactamente cómo lo debo de hacer, pero eso ya es una última fase que es muy fácil llegar a ella. Pero sí tengo que poder tomar una decisión que sea adecuada para mí, en algunos casos, para mi familia, si tengo sobre todo hijos menores, para mis amigos, para la sociedad en la que vivo. Esa es la relevancia de esta parte. El segundo punto que les quisiera mencionar es cuáles son las manifestaciones de los desequilibrios. Tenemos que tenerlo un poco en mente porque mucha gente lo está viviendo ya, mucha gente ya lo vivió por varias semanas, pero no están conscientes de que esto es lo que sienten y que esto es una señal de alerta, una señal de alarma en algunos casos. Y entonces tienen que poner atención en los siguientes. En el comer, hay gente que ha estado comiendo de maneras muy erráticas. No les puedo mencionar la cantidad de gente que me ha dicho que ha subido 10, 12, 15 kilos durante la pandemia.
Por el otro lado, la cantidad de gente que a lo mejor ha bajado de peso, que tampoco es algo bueno, ¿sí? Porque o están deprimidos o traían un trastorno alimenticio ahí inminente que se les desató, o por otras situaciones emocionales que a veces interfieren con la comida o con el procesamiento de la comida. Entonces, es muy importante que observen la manera en que ustedes y sus gentes cercanas están comiendo. Evidentemente, un segundo punto es el dormir. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. El dormir mal es una mala señal. Muchos de los jóvenes, nos ha tocado ver, han estado revirtiendo su horario. Los jóvenes se conectan con las redes sociales hasta altas horas de la madrugada, a veces hasta el día siguiente. Están revirtiendo totalmente su horario. Están durmiendo muy pocas horas o de manera muy salteada, quizá muy errática. Por lo tanto, no están alcanzando ni el estado de descanso que necesitan, y eso no le da tiempo ni al cuerpo, pero sobre todo al cerebro y a la mente de recuperarse de lo que se ha estado viviendo. Más aún en un momento de crisis en el que estamos viviendo situaciones a las que nos tenemos que enfrentar con una claridad mucho mayor de lo que lo hacíamos en otros momentos. El tercer punto es los cambios de humor. Muchísima gente está irritable. Muchas de las llamadas que recibimos en la línea de urgencias del ABC tienen que ver con alguien que está perdiendo el control, papás que nunca le gritaban o les pegaban a sus hijos y de repente está apareciendo violencia intrafamiliar, gente que está de mal humor todo el tiempo, que no se aguanta ni a sí misma y que hablan para decir, ya no sé qué hacer, ya me estoy tomando una medicina que me recetó mi comadre y ya no sé si esto me va a ayudar o me va a poner peor. Pero los cambios de humor, si bien son entendibles y son aceptables hasta cierto punto, hay que tener muchísimo cuidado con ellos. La depresión y la ansiedad son quizás las dos patologías más comunes en la población en general, pero en momentos de crisis aún más. Y vamos a hablar de esto en un momento un poquito más a fondo. Pero cuando ustedes se sientan que su talante se está yendo para abajo, que el nivel de ansiedad los está rebasando y que se manifiesta en estas cosas que decíamos antes, no quiero comer, estoy durmiendo pésimo, tengo cambios de humor, estoy todo el tiempo con esta sensación corporal de angustia, ese es el momento en el que hay que buscar ayuda profesional. Otra característica que es importante en los momentos de crisis y que vale la pena que pongan atención en ella son las dificultades vinculares. Gente que normalmente tenía buenas relaciones interpersonales con sus parejas, con sus papás, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos, y de repente empiezan a no tenerlas. Estos vínculos, hemos visto mucho, sobre todo jóvenes, que después de varias semanas de estar en la cuarentena y de estar metidos en las redes sociales todo el tiempo, dejaron de estarlo. Ni un extremo ni el otro extremo son necesariamente buenos, porque los jóvenes, sobre todo los adolescentes, necesitan del vínculo como parte de su desarrollo adolescente. El vínculo es parte del espejo que utilizan los jóvenes para definir quiénes son. Recordemos que la adolescencia tiene mucho que ver con definir la identidad, con solidificar la personalidad. Y si los jóvenes de repente se alejan por voluntad propia o porque los alejan los amigos, una de dos, pero si de repente hay estas dificultades vinculares, entonces hay elementos, hiatos del desarrollo que no se van a lograr, que no van a llegar de la manera en que deberían de llegar y que van a tener dificultades mayores más adelante como adolescentes tardíos o como adultos. Entonces, es muy importante vigilar estas dificultades vinculares, que todas las podemos tener un poco. Convivir 24 horas al día, 7 días a la semana por varias semanas no es fácil. Y de eso vamos a hablar en un momento. Pero una de las cosas que debemos de observar constantemente es dónde se encuentran nuestras relaciones vinculares. La comunicación es básica, ¿sí? Como les decía yo, hemos oído de mucha violencia intrafamiliar, no solamente hacia los hijos, a veces entre el marido y la mujer también. Y estas cosas son señales no de alerta, pero de alarma. Estas señales implican la urgencia de buscar ayuda profesional, no solamente porque puede haber un daño importante de uno hacia el otro, sino porque están dañando la relación de una manera significativa y profunda. Les voy a hablar un poquito de niños. Esta información la presentamos hace algunas semanas junto con la doctora Shane. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Porque estamos hablando de las manifestaciones que se pueden dar en los jóvenes o en los adultos. Bueno, como decíamos en algún momento, los adultos les decodificamos las experiencias a los niños. Los niños entienden el mundo gracias a que nosotros adultos se las decodificamos y se las explicamos.
de una manera o de otra, a veces a través del juego, a veces a través de ciertas pláticas, ¿sí? Y es a través de que vayamos haciendo esta decodificación que los niños entienden qué hacer. Les doy un ejemplo. Hemos trabajado cercanamente, o en alguna época trabajamos con los feminicidios de Ciudad Juárez. Y una de las cosas que veíamos en las familias que habían perdido algún familiar es que estaban en duelo tanto los adultos que habían perdido a lo mejor una hija como los hijos de esa mujer que había desaparecido. Estos adultos no tenían la capacidad de decodificar lo que estaba pasando para los niños. Y entonces el duelo era inmenso y el estrés postraumático era inmenso en todos, porque los adultos no estaban pudiendo explicarle a los niños de una manera coherente lo que estaba pasando y lo que podía pasar. En esta pandemia lo hemos visto pasar muchísimo. Hay papás que se sienten totalmente perdidos, que no tienen idea de qué va a pasar. Hay gente que es muy fatalista, catastrófica y que está viendo el fin del mundo. Hay gente que no está pudiendo entender hacia dónde se va a ir esto y qué es lo que va a ocurrir. Ya no digamos la gente que ha tenido problemas reales como la pérdida del trabajo, la pérdida de la economía, alguna enfermedad, la pérdida de algún familiar, que se vuelve muy difícil de codificar estas experiencias también. Cuando los adultos y los niños las vivimos al mismo tiempo, nos vuelve muy difícil esta tarea de explicárselo a los niños. Entonces, si no podemos hacer eso y si además no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos, como lo dijimos hace un momento, entonces nos convertimos en muy malos traductores. Y puede ocurrir algo que es aún peor. No solamente no les decodificamos las experiencias a los niños, sino se las decodificamos de manera errónea. Les damos información falsa, equivocada, no porque queremos, sino porque no tenemos esas herramientas para hacerlo. Los niños responden y reaccionan a lo que ellos ven en los papás. Si ven a los papás angustiados, nerviosos, preocupados, pues obviamente también se preocupan y también responden mal. Y esto les hago el énfasis por muchas razones. Una, nos ha tocado ver que en una misma familia hay niños de 15 años y a lo mejor de 10 o de 8 o de 5. Y a la hora de la comida familiar, la forma en que están hablando con el hijo de 15 para explicarles una situación está aterrorizando al niño de 7. Entonces, tenemos que saber qué hablar con cada uno de nuestros hijos, de qué manera hablar con cada uno, de qué manera explicarle a cada uno lo que está pasando, porque para cada fase del desarrollo hay que hablarlo de una manera distinta. Y si tienen dudas, por favor, consulten a un profesional. Todos estamos aquí dispuestos a ayudar y a dar la información necesaria para que la gente sepa qué hacer y evitemos problemas más graves en el futuro. Hay muchas líneas de ayuda, está la del Centro Médico ABC, está la de la Asociación Psicoanalítica, están muchas otras y estamos dispuestos a ofrecer esta ayuda a quien lo necesite. Los niños perciben y sienten lo que los padres sienten, entonces si los papás están muy angustiados, los niños lo van a vivir con mucha angustia. Hay diferentes formas de manifestarlo en los niños, ¿sí? Es un poquito diferente que en el adulto, pero si lo pensamos, no es tan diferente. Lo que pasa es que ellos lo manifiestan como están dispuestos, como están acostumbrados, como lo saben hacer. El primero es a través de berrinches y de otras conductas, que equivale un poquito al adulto que está de mal humor y grita y está haciendo su berrinche, ¿no? Pero los niños se las toleramos más en general porque entendemos que están en una situación que los pone en cierta dificultad. Entonces, observar mucho los berrinches y las conductas de los niños. Sabemos que cierto nivel de angustia es normal, no debemos de angustiarnos, no debemos de preocuparnos, pero cuando esto se vuelve incontrolable o cuando esto empieza a afectar la vida cotidiana, ya sea del niño o de la familia, hay que tomarlo muy en serio. Los niños tienen mucha irritabilidad si no sienten que están en un ambiente tranquilo, entendible, decodificable, sienten muchísima irritabilidad. ¿Cómo lo manifiestan? A veces dejando de comer o comiendo en exceso. Muchísimos niños empiezan a comer cantidades exorbitantes de azúcar. Hay que tener mucho cuidado con la alimentación de los niños. Empiezan a tener problemas para dormir o no se quieren ir a dormir o duermen demasiado, ¿sí? O se despiertan múltiples veces en la noche. Además, esto a veces va acompañado de pesadillas. Esto es un indicador muy importante en los niños. No debemos de dejarlo pasar y tenemos que tener una cosa muy en claro. Los niños nos dicen cosas sin decirlo. Entonces, si de por sí como papás tenemos que desarrollar esta habilidad para entender lo que nuestros hijos están tratando de decirnos a veces con acciones o con conductas determinadas,
en una pandemia como la que estamos viviendo se vuelve aún más relevante tenerlo que hacer de esta manera. El punto que sigue es, les quiero hablar un poquito de los síntomas mentales específicamente. ¿Sí? Estamos hablando de salud mental y creo que toda la gama de salud mental puede estar alterada en una persona o en distintas personas debido a esta pandemia que estamos viviendo. Como les decía, quizá la más común es la depresión y esta puede estar motivada por situaciones reales, como son la pérdida del trabajo o una dificultad económica o la enfermedad o muerte de algún familiar. Entonces, la depresión es real y los duelos que la gente está viviendo, la depresión va unida al duelo en este caso. Y los duelos son a veces por la pérdida de un familiar, a veces por la pérdida de un trabajo, por la pérdida de una casa o de la economía. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de estas cosas porque estas depresiones no salen tan fácilmente. No es nada más el antidepresivo lo que los va a sacar adelante. Las situaciones de ansiedad y de pánico son sumamente complicadas. La ansiedad muy fácilmente se está convirtiendo en pánico. Hemos visto más ataques de pánico ahora que lo que veíamos antes, porque la gente que tiene ansiedad y no lo está pudiendo manejar por todo lo que hemos dicho, porque no cuentan con estas herramientas internas que creíamos que contaban, lo convierten en pánico muy rápidamente. Esto además se ve muy movido por la confusión y el enojo que siente la gente en relación a lo que está pasando y a lo que tiene que vivir. Y lo que hemos hablado en otras ocasiones también, la respuesta aguda al estrés y el trastorno de estrés postraumático. Estos son condiciones que ya tienen que ver directamente con el estrés que se está viviendo por la pandemia o por la cuarentena y que son, sobre todo el trastorno de estrés postraumático, una condición de difícil tratamiento que se puede convertir en una condición de muy larga duración, de muchos meses o años. Entonces, es muy importante que cuando ustedes ven a alguien en su familia, alguien cercano a ustedes, algún amigo que está teniendo síntomas como depresión, ansiedad, confusión, saber que esto se puede llegar a convertir en un trastorno de estrés postraumático y buscar ayuda profesional. Además, gente que previo a la pandemia tenía fobias u obsesiones, pues obviamente las va a desarrollar aún más. ¿Cuáles son los estresores con los que nos encontramos? Primero, el tiempo de cuarentena. Hay mucha gente que no ha podido estar en cuarentena porque no le queda otro remedio más que salir a la calle a trabajar. Entre ellos estamos médicos, algunas otras gentes que sus trabajos son indispensables en restaurantes, supermercados, mantener fluyendo las necesidades básicas para que la ciudad, el país sigan funcionando. Hay mucha gente que lo tiene que hacer por razones personales, porque si no trabaja no come. Pero para algunas gentes la cuarentena ha sido terriblemente complicada por el tiempo de estar encerrado en la casa, a veces en espacios en donde no están acostumbrados a estar con tanta gente y por tanto tiempo. Un segundo estresor es el miedo a infectarse o a que alguien más se infecte o muera. Los números, como sabemos, no sabemos cuáles son. Una cantidad de infecciones tremendas en el mundo en general, en nuestro país también. Algunos de ellos afortunadamente han sido asintomáticos o con muy pocos síntomas, pero muchos de ellos sí han tenido enfermedades complicadas y algunos de ellos han desafortunadamente fallecido. La frustración y el aburrimiento es otro estresor importante y de esto vamos a hablar en un momento. La gente está frustrada y aburrida de llevar un año o casi un año en situaciones como las que estamos viviendo. Y esto es una que me encanta hablar y puedo hablar horas de esta, que es la mala información o la información contradictoria. Por favor, tengan mucho cuidado de dónde obtienen su información. La cantidad de fake news, la cantidad de información incorrecta, la cantidad de mentiras que se escuchan, la cantidad de información falsa, no necesariamente porque se quiera dar esa información, sino porque alguien la oye, la distorsiona y la pasa. La comadre me dijo, mi prima me dijo, mi tío o yo. Esa no es información fidedigna. Busquen, por favor, fuentes reales, fuentes científicas. Algunos noticieros sí están basados en información científica, algunos no, pero hay muchísimas páginas que tienen actualizaciones constantes de qué es lo que está pasando con la pandemia, no solamente lo malo,
número de casos y número de muertes, que eso lo vemos en todos lados, sino también lo bueno. Hay mucha información buena que no se reporta, como por ejemplo el desarrollo de vacunas, el desarrollo de enfermedades, de medicinas, el hecho que la enfermedad se está pudiendo curar cada vez de mejor manera. Esta información también es muy importante tenerla. Decíamos, la incertidumbre de la pandemia es una de las cosas que se vuelve un estresor. La economía familiar, que esto va unido a los problemas de trabajo, problemas familiares, escolares o laborales. Todas estas en su conjunto se convierten en estresores que producen todas las de arriba: la depresión, la ansiedad, la confusión, las fobias, sesiones que están mal escrito, y por eso se ve así. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero, por favor, busquen fuentes de información fidedigna. Si alguno de ustedes quiere, yo con todo gusto, escríbanme. Al principio y al final de la presentación están mis datos y yo les puedo dar páginas que yo sigo, que tienen información veraz, confirmada, acerca de lo que está pasando en relación a la pandemia. Eviten las fake news, no transmitan cosas, no manden en sus redes sociales cosas que alguien les mandó solo porque creen que esa persona lo hizo bien. La gente lo hace de buena fe, yo no creo que mucha gente lo haga de mala fe, pero no porque alguien dice algo y porque antes decía cosas que eran sensatas necesariamente lo es. En este momento, debido a la pandemia, tenemos que buscar información de fuentes reales. También desafortunadamente hay información irresponsable. Se utiliza para fines económicos, laboratorios, se utiliza para fines políticos, se utiliza para fines... Y para mí eso es información irresponsable, hay que tener un poco de cuidado con esto también. Busquen páginas creíbles y científicas. Número 2, sigan las reglas de higiene y de distancia sin bajar la guardia, por favor. No porque se decidió abrir el país a muchos de los sectores que se están abriendo, quiere decir que debemos de bajar la guardia. Se sabe que la mejor manera de prevenir el contagio es siguiendo las reglas de higiene y manteniendo la distancia y usando tapabocas. Si ustedes mantienen estas 3 funciones, les prometo que van a estar mucho más seguros. Algunos dicen, y a lo mejor es fake news, que inclusive más seguros que la vacuna. Hay que protegerse, hay que seguir las reglas de higiene, hay que mantener una distancia y hay que usar tapabocas. Hay que reducir el aburrimiento, es sumamente importante, y aquí hay muchas cosas de las que hemos hablado en pláticas anteriores. Hacer ejercicio, hay infinidad de cursos en línea que unos pueden tomar, que son gratuitos. Realizar actividades familiares, sobre todo aquellos que están en cuarentena y encerrados por mucho tiempo, se pueden organizar muchísimas actividades, tanto de limpieza como de desarrollo, como de intelectuales, dentro de la familia. Mucha gente está trabajando desde casa o estudiando desde casa. Esas actividades cuentan y es muy importante para no aburrirse. Y vamos a hablar de las redes sociales en un momento también, porque las redes sociales sí se tienen que usar, sí tienen que permitir que sus hijos usen las redes sociales. Eso no quiere decir que es ilimitado. A lo mejor tienen que ser un poquito más que antes, porque el tiempo que veían a sus amigos en la escuela ahora no los ven. El tiempo que los veían a lo mejor en la tarde haciendo deportes ahora no los ven. No tienen que cubrir todas las horas, pero sí pueden permitir un poco más del uso de las redes sociales, siempre y cuando haya límites claros que se respeten. La comunicación familiar con los amigos también nos ayuda. El saber cómo están los demás, el brindarles ayuda, el preguntarles cómo están. Esta comunicación es importante tenerla tanto por teléfono como a través de pantallas. Es importante escuchar la voz. Yo les digo a los jóvenes sobre todo, no usen nada más el WhatsApp, no nada más usen la palabra escrita. Es importante usar las pantallas. Es importante oír la voz de alguien más del otro lado de la línea, ¿sí? Un punto muy especial: el alcohol, las drogas y las otras adicciones son estresores terribles. La gente dice, es que me tomo una copita y me relajo. Sí, se relaja media hora y luego se tiene que tomar otra porque si no, no se relaja. Y luego ya después de 10 o 12 se vuelve violento. Lo mismo pasa con las drogas. Este es el peor momento para consumir alcohol o drogas, inclusive la marihuana, que mucha gente cree que es inocua y que realmente no lo es. Y tener otras adicciones. Es mejor desarrollar nuevos hábitos que tener viejas adicciones. Hay que escuchar a los niños, porque si no los escuchamos se crea un círculo vicioso, como lo expliqué anteriormente. No los escuchamos, ellos se ponen mal, nos enojamos, ellos se ponen peor y así se va creando este círculo vicioso. Es muy importante cuidar a la gente de la tercera edad.
Muchos de ellos están muy solos, es necesario hablarles regularmente, es necesario visitarlos dentro de lo que se pueda, con la sana distancia y si hay salvaguardos adecuados, pero no hay que dejarlos solos porque mucha de la gente que está en la tercera está muy sola, se deprime con mucha facilidad y es terrible para ellos. Y finalmente es súper importante saber cuándo hay que pedir ayuda. No pierdan de vista esto. Es mejor equivocarse y preguntar y que alguien les diga, no, mira, todo suena bien, no te preocupes, hablemos dentro de 2 o 3 semanas otra vez, a no hablar, no preguntar y que a la hora que queramos ver algo ya es demasiado avanzado y la solución es mucho más compleja. En términos de la vida familiar, quiero volverles a decir, tiene pros y contras estar metidos en la casa 24 horas, 7 días a la semana. Creen sus rutinas. Tengan rutinas para comer, para dormir, para levantarse, para estudiar y trabajar, para tener momentos de esparcimiento, de ejercicio y para tiempo libre. Todo esto se tiene que incluir aunque estén en el departamento 5 adultos metidos durante mucho tiempo. Tienen que buscar la manera de que haya estos espacios para horas claras para comer, horas para irse a acostar, horas para levantarse, y que haya espacios, como lo digo más adelante, espacios tanto familiares como individuales. Es muy importante que todos, inclusive los niños, tengan algunos espacios individuales. Esto asegura un balance entre estas cosas que asegura un poquito más la salud mental. Como les decía, las redes sociales son un tema. Creo que es importante que lo puedan usar, que lo usen de una manera adecuada, más tiempo de que lo usaban anteriormente debido a la pandemia, pero hay que seguir vigilando que no haya abusos. Esto de las horas altas de la noche hay que evitarlo. Los horarios es muy importante mantenerlos. Los pueden establecer, pero se tienen que respetar el tiempo que se van a utilizar y sobre todo vigilar los contenidos de las pantallas. Es importante vigilar si alguien se está deteriorando, ¿sí? La gente a veces se deteriora y se ve tanto físicamente a veces porque se ven mal, porque se han dejado, porque no han comido bien, porque no han dormido bien, cosas que hemos dicho antes, pero el deterioro emocional se ve en la violencia física y de otros tipos, en el aumento de las adicciones. Alguien de repente empieza a tomar más de la cuenta, más de lo que debería, más de lo que está acostumbrado, o porque hay un deterioro emocional o conductual. Y puede ser en los niños o en los adultos, ¿eh? Hay adultos que también tienen un deterioro conductual, se encierran, no quieren salir, no quieren hablar, no quieren ver la tele. Estos deterioros son muy importantes y hay que buscar ayuda inmediatamente. Recuerden que el ejemplo es la mejor estrategia educativa. Eduquen con el ejemplo, sobre todo a los niños y a los adolescentes. Esto les va a servir mucho. Hay muchos cambios en la dinámica y algunos de ellos los tenemos que provocar porque son situaciones especiales. Son situaciones especiales que requieren de medidas especiales. Entonces tiene que haber cambios en las rutinas. No permitamos que esos cambios se den aleatoriamente, sino busquemos que nosotros movamos esas dinámicas familiares. Como por ejemplo, quienes toman las decisiones, quienes ponen los límites, los permisos, las reglas. Mientras más claras sean las reglas en la casa para todos, no nomás para los niños y para los adultos. 3 universitarios en la casa teniendo que tomar clases en línea cuando la red a lo mejor no aguanta, el internet no aguanta. Tiene que haber horarios, tienen que respetarse, tienen que haber límites. Todas estas cosas son parte de estos cambios en la dinámica. Por favor, establezcan responsabilidades compartidas. Si están viviendo en la casa, a lo mejor es importante ayudar en la limpieza, en la cocina, en actividades que cotidianamente a lo mejor no se realizaban y que ahora se tienen que convertir en una responsabilidad familiar para todos. Finalmente, unas palabras con respecto al uso de pantallas. El uso de pantallas se ha estudiado por muchos años. Nosotros realizamos unas investigaciones hace algún tiempo con un grupo en México. Hoy en día está complicado, primeramente porque las escuelas y el trabajo están requiriendo que se usen muchas horas de pantalla. Entonces, no podemos decir que las horas de pantalla que sugeríamos anteriormente son las mismas que podemos sugerir ahora. Hay que hacer algunos ajustes, tanto en horarios como en contenidos. Es muy importante que vigilemos los contenidos. Muchas investigaciones demuestran que
El tiempo de pantalla es importante, pero el contenido durante ese tiempo es más importante. Entonces, sí es muy importante que vigilen el contenido de lo que están viendo sus hijos y de qué están usando, que cuando están en la escuela estén en la escuela y no estén chateando con los amigos, que cuando están en un juego, bueno, chateando a lo mejor sí, pero no jugando un juego o un videojuego mientras están en la clase. Tradicionalmente se ha dicho que de 0 a 2 años tiene que haber 0 pantallas y de los 2 a los 5 años a lo mejor 30 minutos de pantallas, pero siempre supervisados. Entonces yo les diría, en esas edades tempranas traten de mantenerlo lo más que se pueda de esa manera. Sé que es difícil estando todos en la casa, a veces hay que poner al niño de 4 años a ver la tele un rato porque uno ya no puede, pero traten de controlarlo lo más que se pueda. Los problemas que se han descubierto en relación al uso de las pantallas son problemas mentales. Muchos niños de verdad no pueden con el estrés, con la presión, con el FOMO famoso, con el hecho que no están siendo parte de algo con sus amigos, con las horas que están viendo la pantalla, la forma en que estimula el cerebro y la manera en que se producen neurotransmisores que no deberían de estarse produciendo a ciertas horas. Entonces hay que vigilar las horas desde ese punto de vista, a lo mejor tener algunas micas que protegen un poco de la luz azul y demás. Se han visto problemas de postura porque los niños están constantemente encorvados, jugando con sus teléfonos o con sus tabletas o sus computadoras, problemas en los dedos, de que están tantas horas haciendo esto. Muchos se han reportado problemas de la vista debido al uso de pantallas constante y el sedentarismo, obviamente. Aún estando en la casa se puede hacer ejercicio, se pueden hacer abdominales, lagartijas, sentadillas, brincar la reata en la casa. Es muy importante no dejarse caer. Finalmente, no olvidemos que es muy importante la experiencia vital y que no la podemos sustituir por la experiencia virtual. Entonces, la experiencia en la casa, los juegos familiares, las pláticas en la familia, las comidas todos juntos se vuelven de suma importancia para poder mantener la salud mental. Y recuerde finalmente, la salud mental también es salud. Es muy importante vigilar la salud mental. Al terminar la pandemia viral, habrá secuelas, entre ellas probablemente, seguramente habrá secuelas en la salud mental de muchas gentes, de algunas familias. Hay que vigilarlo. Y esto que llaman la nueva normalidad, yo no estoy seguro. Yo creo que va a haber una nueva forma de vernos a nosotros mismos. La normalidad va a ser normalidad. La normalidad es lo que está dictado por las normas. Pero es una nueva oportunidad que tenemos de voltearnos a ver, de adquirir información positiva, benigna, constructiva, que nos permita ser el tipo de gente que queremos ser una vez que acabe esta pandemia. Y esto me gusta para concluir y que si a final de cuentas todo sale bien, esa es una posibilidad. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos por si alguien quiere en algún momento comunicarse o hacer algún tipo de preguntas. Se los agradezco muchísimo. Gracias. Doctor Shido, la verdad, impresionante, abarcó todos los temas, todo lo interesante de los temas acerca desde la juventud, los niños, los adolescentes. Tengo varias preguntas de las personas que nos están viendo. Lo voy a tratar de enfocar en 3 para irnos rápido, pero de veras, felicidades por toda esta presentación que nos hizo. Una de ellas es algunos tips o técnicas concretas de comportamiento para tener un ambiente relajado, si requiere algún tipo de música, terapia o alguna medicación natural para manejar la angustia, como esos que hay unos que llaman Calm o ese tipo de cosas. Yo no creo que hacen daño, ¿sí? Pero tampoco estoy convencido que necesariamente ayuden. Tienen un efecto placebo importante que sí se puede usar. Puede ser que tengan un efecto terapéutico también, ¿sí? Algunos de ellos están más estudiados que otros. Pero yo lo que le diría a la gente, porque es muy fácil moverse de ahí, de decir, ¿por qué sí usar cannabis y no usar marihuana? ¿No? Entonces, yo diría a la gente, hay muchísimas herramientas que podemos desarrollar los seres humanos para estar tranquilos. La meditación, la yoga, las respiraciones, el ejercicio, el dormir bien, el comer bien, el tener buenos vínculos familiares, todo esto ayuda mucho más que cualquier medicamento que uno pueda tomar. Confiemos en nosotros, confiemos en nuestras herramientas internas, porque creo que eso es lo que más va a dar a la gente esta posibilidad de contener sus angustias. Perfecto, doctor.
Tengo 3 adolescentes y vivo también en un ambiente de muchísimos contactos entre que viven la secundaria, la preparatoria o la universidad y están metidos todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con horarios posteriores de tareas. Y he visto en algunas generaciones o compañeros o hijos esos arranques de angustia, de estrés, de llanto involuntario. Entonces, el tema es cómo ayudar a esos adolescentes a enfrentar este momento, las clases actuales, de las tareas extras, más los trabajos, y el tema de fomentar esas nuevas amistades, donde acaban de entrar a primero de carrera, primero de prepa, no conocen a sus compañeros y no saben cómo mantener o cómo fomentar una relación de amistad. Claro, o si les conviene o no. Es una pregunta buenísima y nos podría llevar otra plática completa el hablar de esto. Hay una... Ahora nos agarró a todos de sorpresa la pandemia y sobre todo a las escuelas también. Las escuelas no estaban preparadas para dar todo un semestre universitario para 40 carreras en línea. Los maestros no están preparados para saber cómo se da una clase en línea y mantener el interés de los alumnos, ya no digamos de universidad, digamos de secundaria o de... Si bien algunas escuelas se han tratado de preparar y han tratado de preparar a sus maestros para hacerlo mejor, yo creo que un poco ha habido un error de las escuelas de las que yo he tenido contacto por los tiempos, porque yo creo que una clase en línea debe durar mucho menos tiempo y a lo mejor un poco más el trabajo en la casa debe ser responsabilidad del alumno. Es muy difícil mantener, si de por sí es difícil mantener la atención en vivo, 45 minutos durante de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, pues en línea es mucho más complicado. Entonces, algunas escuelas están dejando suficientes espacios en medio para que descansen. Yo que les diría es, primero, explicarle a los jóvenes que necesitan esos espacios. Entonces, si necesitan tomar sus clases, las tomen, pero que después se dejen un par de horas entre haber estado con la pantalla y volver a hacer la tarea, aunque se vayan un poquito más tarde, pero tiene que haber un momento en el que hagan otra cosa, que se vayan a hacer ejercicio en ese momento, que coman bien, que, no sé, que jueguen algún juego con alguien en la familia, que se duerman un rato, pero tiene que haber un poquito ese despegue de la pantalla. Sí, muchos jóvenes nos han hablado con muchísima desesperación, como estás diciendo, Leslie, porque no entienden qué es lo que se espera de ellos, porque están preocupados de empezar mal el semestre universitario. ¿Cuántos empezaron su primer semestre? No entienden bien cómo funciona esto de la universidad y qué es lo que los maestros esperan de ellos. Y a veces hay que hacer trabajos en equipo y ¿a quién escojo? De esta gente con la que no les queda más remedio que hacerlo con sus partes intuitivas. Mientras más sano y más intuitivo lo puedan hacer, mejor. Algunos de ellos quizás se conocen, no han oído hablar unos de otros. Tendrán que utilizar la técnica de ensayo y error, probar en alguna materia con uno de ellos, ver si les funciona, ver si no. Si de por sí, cuando tenemos que hacer trabajo en equipo, que a mí no me encantan, hay 2 que trabajan y 7 que no, pues en línea va a ser mucho más obvio esto, ¿no? También lo que yo les diría a los jóvenes es, de lo que se tienen que preocupar sobre todo en la prepa y en la universidad es de su propia educación. Preocúpense por estudiar, por hacer las cosas, por aprender lo mejor que puedan. La universidad es el primer paso de una vida enorme, larguísima y exitosísima, si uno hace las cosas bien. Entonces, no pierdan de vista eso, que están ahí. Sí se están perdiendo el dominó en la cafetería, quizá sí se están perdiendo, pero lo van a recuperar. Lo que no pueden recuperar tan fácilmente es la educación. Entonces, eso, concéntrense un poquito en eso. Perfecto, doctor. Y por último, uno de los temas es cuando percibe ya una angustia particular con la pareja. ¿Qué tipo de intuición, de actitud hacer también? Pedir ayuda en ese sentido. O porque se ve no nada más en los niños, sino en los adultos mayores, a veces el tú a tú con tanta violencia intrafamiliar, con ese de no te entiendo, dices A y te entiendo Z, y entonces es una pregunta repetitiva, ¿qué hacer con esa intuición que tenemos? No nada más la llamada teléfono de ayuda o qué. Yo creo que cuando la gente está dudosa, lo primero que tiene que hacer es buscar la ayuda. Alguien les va a ayudar. La ayuda no implica inmediatamente tomarse pastillas o ir a ver al psiquiatra o entrar a terapia. La ayuda, mucho de lo que hemos hecho en la línea de ayuda del Centro Médico ABC es asesoría.
es decirle a la persona, esto que me estás diciendo sí es preocupante, entonces sí sería bueno que tu abuelito vaya a ver a alguien, de aquí hay una lista de lugares donde puede ir. O esto que me estás diciendo es normal, no te preocupes, te sugiero que hagas A, B y C, y si eso no lo mejora, llámame en 2 o 3 semanas y vamos a ver qué más se puede hacer. Pero yo le digo a la gente, mejor pregunten. Es mejor prevenir que lamentar. Y en este caso es uno de los casos en que esto es verídico. Si la gente tiene un sentimiento raro en relación a algo, un sentimiento confuso en relación a algo, mejor que hable por teléfono o cualquiera de las líneas de ayuda y que diga, esto está pasando, ¿qué hago? Van a ayudar. Perfecto. Okay. Doctor, fue de verdad un placer haber convivido con usted hasta ahora y estoy segura que todas las personas que nos están escuchando y las extras que vayan saliendo, que se las o nos las hagan llegar para nosotros dárselas. Por supuesto. Le agradecemos infinitamente el tiempo. Al contrario, yo agradezco, la American Society ha sido increíble en muchas de estas cosas. Yo he estado presente en 3 o 4 de las pláticas. Realmente mucha gente me ha dicho, oye, esto que oí en tal lugar, no nada más de las mías, de otras pláticas que han escuchado, les han sido de muchísima utilidad. Así es que yo los felicito por la labor que están haciendo también de difusión y ayuda a la gente. Muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo muy pronto porque nos faltan más temas con usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego.